Pregunta 1. ¿Cuál es el rango de temperatura recomendado para evitar la zona de peligro para el almacenamiento de alimentos? A. 0 grados Fahrenheit a 32 grados Fahrenheit, 18 grados Celsius a 0 grados Celsius. B. 32 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius a 21 grados Celsius. C. 41 grados Fahrenheit a 135 grados Fahrenheit, 5 grados Celsius a 57 grados Celsius. De 140 grados Fahrenheit a 165 grados Fahrenheit, 60 grados Celsius a 74 grados Celsius. Respuesta C. 41 grados. Fahrenheit a 135 grados. Fahrenheit. 5 grados Celsius a 57 grados Celsius. El rango de temperatura de 41 grados. Fahrenheit a 135 grados Fahrenheit. Se conoce como la zona de peligro para el almacenamiento de alimentos, ya que las bacterias dañinas pueden crecer rápidamente dentro de este rango. Mantener los alimentos fuera de este rango ayuda a prevenir el crecimiento bacteriano. Pregunta 2. ¿Cómo deben almacenarse los alimentos listos para comer en un refrigerador? A. Encima de carnes crudas. B. Debajo de alimentos cocidos. C. Encima de todos los demás alimentos. D. Debajo de todos los demás alimentos. Respuesta D. Debajo de todos los demás alimentos. Los alimentos listos para comer deben almacenarse debajo de todos los demás alimentos, en un refrigerador para prevenir la contaminación cruzada de alimentos crudos o no cocidos. Pregunta 3. ¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos? A. Náuseas y dolor de cabeza. B. Fatiga y dolor en las articulaciones. C. Fiebre y erupción cutánea. D. Diarrea y vómitos. Respuesta D. Diarrea y vómitos. Los síntomas comunes de una enfermedad transmitida por alimentos incluyen diarrea y vómitos, junto con otros posibles síntomas como náuseas y calambres abdominales. Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia se deben desinfectar las superficies de contacto con alimentos? A. Después de cada uso. B. Una vez al día. C. 2 veces por semana. D. Cada 4 horas durante el uso continuo. Respuesta A. Después de cada uso. Las superficies de contacto con alimentos deben desinfectarse después de cada uso para prevenir la contaminación cruzada y la propagación de bacterias dañinas. Pregunta 5. ¿Qué es la contaminación cruzada y cómo puede prevenirse? A. Transferencia de productos químicos entre alimentos, prevenido mediante almacenamiento separado. B. Transferencia de bacterias de un alimento a otro, prevenido mediante limpieza y desinfección de superficies. C. Descomposición de alimentos debido a la temperatura, prevenido mediante refrigeración adecuada. D. Mezcla de alimentos cocidos y crudos, prevenido mediante el uso de utensilios separados. Respuesta B. Transferencia de bacterias de un alimento a otro, prevenido mediante limpieza y desinfección de superficies. La contaminación cruzada se refiere a la transferencia de bacterias dañinas de un alimento a otro, lo cual se puede prevenir mediante la limpieza y desinfección adecuada de superficies y utensilios. Pregunta 6. Describa el método adecuado para lavarse las manos en un entorno de servicio de alimentos. A. Enjuague las manos con agua. Aplique jabón y seque al aire. B. Moje las manos. Aplique jabón. Frote durante 10 a 15 segundos. Enjuague y seque con una toalla de papel. C. Use un desinfectante para manos y luego limpie las manos con un paño. D.
Lávese con jabón durante 5 segundos, enjuague y seque. Respuesta B. Moje las manos. Aplique jabón. Frote durante 10 a 15 segundos. Enjuague y seque con una toalla de papel. El método adecuado para lavarse las manos en un entorno de servicio de alimentos implica mojar las manos, aplicar jabón, frotar durante al menos 10 a 15 segundos, enjuagar y secar con una toalla de papel o un secador de manos. Pregunta 7. ¿Cuáles son los pasos críticos para recibir e inspeccionar entregas de alimentos? A. Verificar la temperatura, examinar el embalaje y verificar las cantidades. B. Probar una muestra, verificar las fechas de caducidad y almacenar inmediatamente. C. Verificar el color, oler para frescura y verificar el proveedor. D. Verificar la hora de entrega, aceptar sin inspección y almacenar inmediatamente. Respuesta. A. Verificar la temperatura, examinar el embalaje y verificar las cantidades. Al recibir entregas de alimentos, es importante verificar la temperatura de los alimentos, examinar el embalaje en busca de daños o manipulación, y verificar las cantidades recibidas con respecto a la orden. Pregunta 8. ¿Cuánto tiempo pueden mantenerse los alimentos de forma segura a temperatura ambiente? A. 1 hora. B. 2 horas. C. 4 horas. D. 6 horas. Respuesta B. 2 horas. Los alimentos no deben mantenerse a temperatura ambiente por más de 2 horas. Después de este tiempo, el riesgo de crecimiento bacteriano aumenta significativamente. Pregunta 9. ¿Cuál es el procedimiento correcto para enfriar alimentos calientes? A. Dejar reposar a temperatura ambiente durante 2 horas antes de refrigerar. B. Enfriar en el refrigerador inmediatamente después de cocinar. C. Reducir la temperatura de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit en 2 horas, luego a 41 grados Fahrenheit, o menos en 4 horas adicionales. D. Colocar los alimentos calientes en el congelador para un enfriamiento rápido. Respuesta. C. Reducir la temperatura de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit en 2 horas, luego a 41 grados Fahrenheit o menos en 4 horas adicionales. El procedimiento correcto para enfriar alimentos calientes implica reducir la temperatura a 70 grados Fahrenheit en 2 horas y luego a 41 grados Fahrenheit, o menos en 4 horas adicionales para prevenir el crecimiento bacteriano. Pregunta 10. ¿Cuáles son los principales alérgenos alimentarios reconocidos por la FDA? A. Soja, huevos, pescado y maíz. B. Leche, huevos, cacahuetes y frutos secos. C. Trigo, soja, ajo y mariscos. D. Huevos, pescado, cacahuetes y tomates. Respuesta. B. Leche, huevos, cacahuetes y frutos secos. Los principales alérgenos alimentarios reconocidos por la FDA incluyen leche, huevos, cacahuetes, frutos secos, pescado, mariscos, soja y trigo. Pregunta 11. ¿Cómo deben almacenarse los productos químicos en una cocina para garantizar la seguridad alimentaria? A. Debajo de las áreas de preparación de alimentos. B. En un área separada y claramente etiquetada. C. Junto a los alimentos para un acceso fácil. D. En el refrigerador para mantener la eficacia química. Respuesta B. En un área separada y claramente etiquetada. Los productos químicos deben almacenarse en un área separada y claramente etiquetada, lejos de los alimentos,
para prevenir la contaminación y garantizar la seguridad alimentaria. Pregunta 12. ¿Cuáles son las temperaturas internas mínimas de cocción para varios tipos de carne? A. Pollo 165 grados Fahrenheit. B. Cerdo 145 grados Fahrenheit. C. Res 160 grados Fahrenheit. D. Pescado 145 grados Fahrenheit. Respuesta A. Pollo 165 grados Fahrenheit. Cerdo 145 grados Fahrenheit. Res 160 grados Fahrenheit. Pescado 145 grados Fahrenheit. Las temperaturas internas mínimas de cocción son 165 grados Fahrenheit para el pollo, 145 grados Fahrenheit para el cerdo, 160 grados Fahrenheit para la res y 145 grados Fahrenheit para el pescado para garantizar que se eliminen las bacterias dañinas. Pregunta 13. Explique el proceso de FIFO. Primero en entrar, primero en salir. En el almacenamiento de alimentos. A. Usar los productos más nuevos primero, almacenando los productos más viejos al frente. B. Usar los productos más viejos primero, almacenando los productos más nuevos en la parte de atrás. C. Almacenar artículos perecederos por periodos más largos, independientemente de la fecha de compra. D. Rotar productos según color y tamaño, no la fecha. Respuesta B. Usar los productos más viejos primero, almacenando los productos más nuevos en la parte de atrás. FIFO, o primero en entrar, primero en salir. Es un método donde se utilizan primero los productos más viejos y los productos más nuevos se almacenan detrás de ellos, asegurando una rotación adecuada y la frescura de los alimentos. Pregunta 14. ¿Qué es un plan HACCP? ¿Y por qué es importante? A. Un plan para manejar eficazmente las quejas de los clientes. B. Un protocolo para evacuaciones de emergencia en la cocina. C. Un sistema para gestionar las ganancias y pérdidas en un restaurante. D. Un sistema para identificar y controlar peligros potenciales en el proceso de producción de alimentos. Respuesta D. Un sistema para identificar y controlar peligros potenciales en el proceso de producción de alimentos. Un plan H, A, C y CITAC-P. Análisis de peligros y puntos críticos de control. Es crucial para identificar y controlar peligros potenciales en el proceso de producción de alimentos, asegurando la seguridad alimentaria y previniendo la contaminación. Pregunta 15. ¿Cómo debe manejar una queja de un cliente sobre una enfermedad transmitida por alimentos? A. Ofrecer un reembolso e ignorar la queja. B. Registrar la queja, investigar el problema y hacer un seguimiento con el cliente. C. Culpar al cliente por el manejo inadecuado de los alimentos. D. Cerrar el restaurante de inmediato. Respuesta. B. Registrar la queja, investigar el problema y hacer un seguimiento con el cliente. Al manejar una queja sobre una enfermedad transmitida por alimentos, es importante registrar los detalles, investigar el problema, tomar las medidas adecuadas y hacer un seguimiento con el cliente para asegurar que sus preocupaciones sean atendidas. Pregunta 16. ¿Cuáles son los requisitos para la certificación de un gerente de seguridad alimentaria? A. Completar un curso corto en línea. B. Aprobar un examen escrito sin ningún entrenamiento previo. C. Completar un curso acreditado de seguridad alimentaria y aprobar un examen. D. Tener al menos 5 años de experiencia en la industria alimentaria. Respuesta. C. Completar un curso acreditado de seguridad alimentaria y aprobar un examen,
Para obtener la certificación de gerente de seguridad alimentaria, se debe completar un curso acreditado de seguridad alimentaria y aprobar un examen. Pregunta 17. ¿Con qué frecuencia se debe realizar una auditoría de seguridad alimentaria en un restaurante? A. Una vez al año. B. Cada 6 meses. C. Trimestralmente. D. Cada mes. Respuesta B. Cada 6 meses. Se recomienda realizar una auditoría de seguridad alimentaria cada 6 meses para asegurar el cumplimiento continuo con los estándares y regulaciones de seguridad alimentaria. Pregunta 18. ¿Cuáles son los signos de una infestación de plagas en un establecimiento de servicio de alimentos? A. Quejas frecuentes de clientes. B. Presencia de excrementos, nidos o daños en los paquetes de alimentos. C. Servicio lento y alta rotación de empleados. D. Temperaturas fluctuantes en las unidades de refrigeración. Respuesta B. Presencia de excrementos, nidos o daños en los paquetes de alimentos. Los signos de una infestación de plagas incluyen la presencia de excrementos, nidos o daños visibles en los paquetes de alimentos y estructuras, lo que indica la necesidad de medidas de control de plagas inmediatas. Pregunta 19. ¿Cuáles son las pautas para la eliminación adecuada de residuos en una cocina? A. Desechar todos los residuos en un solo contenedor. B. Separar los reciclables, pero combinar los residuos de alimentos con la basura general. C. Usar contenedores designados para diferentes tipos de residuos y desecharlos regularmente. D. Almacenar los residuos dentro de la cocina hasta el final del día para su eliminación a granel. Respuesta C. Usar contenedores designados para diferentes tipos de residuos y desecharlos regularmente. La eliminación adecuada de residuos implica el uso de contenedores designados para diferentes tipos de residuos, por ejemplo, reciclables, residuos de alimentos, basura general, y asegurar la eliminación regular para mantener la higiene y prevenir la atracción de plagas. Pregunta 20. ¿Cuáles son las responsabilidades legales de un gerente de servicio de alimentos con respecto a la seguridad alimentaria? A. Asegurar la satisfacción del cliente. B. Maximizar las ganancias y reducir los gastos. C. Mantener los estándares de seguridad alimentaria y cumplir con las regulaciones de salud. D. Supervisar el diseño del menú y la presentación de los alimentos. Respuesta C. Mantener los estándares de seguridad alimentaria y cumplir con las regulaciones de salud. Las responsabilidades legales de un gerente de servicio de alimentos con respecto a la seguridad alimentaria incluyen mantener los estándares de seguridad alimentaria, asegurar el cumplimiento con las regulaciones de salud locales, estatales y federales, y capacitar al personal en prácticas adecuadas de manejo de alimentos. Pregunta 21. ¿Cómo debe responder a una inspección de salud? A. Negar la entrada al inspector. B. Cooperar y proporcionar la documentación solicitada. C. Ofrecer incentivos para un informe favorable. D. Cerrar el establecimiento hasta que el inspector se vaya. Respuesta B. Cooperar y proporcionar la documentación solicitada. La respuesta adecuada a una inspección de salud es cooperar con el inspector, proporcionar cualquier documentación solicitada y seguir las instrucciones o recomendaciones dadas. Pregunta 22. ¿Cuál es la forma correcta de descongelar alimentos congelados? A. A temperatura ambiente en la encimera. B. Bajo agua corriente a una temperatura de 70 grados Fahrenheit o menos. C. En un horno tibio. D. Usando un microondas, luego dejándolo a temperatura ambiente. Respuesta B.
Bajo agua corriente a una temperatura de 70 grados Fahrenheit o menos. Los métodos seguros para descongelar alimentos congelados incluyen descongelar en el refrigerador, bajo agua fría corriente a una temperatura de 70 grados Fahrenheit o menos, o como parte del proceso de cocción. Pregunta 23. ¿Cuáles son las pautas para servir alimentos a clientes con alergias? A. Evitar servir a clientes con alergias. B. Usar utensilios y áreas de preparación separadas para evitar el contacto cruzado. C. Servir la misma comida pero en porciones más pequeñas. D. Eliminar el alérgeno del plato después de cocinar. Respuesta B. Usar utensilios y áreas de preparación separadas para evitar el contacto cruzado. Para servir alimentos de manera segura a clientes con alergias, es importante usar utensilios y áreas de preparación separadas para evitar el contacto cruzado con alérgenos. Pregunta 24. ¿Con qué frecuencia se deben calibrar los termómetros en una cocina comercial? A. Una vez al año. B. Después de cualquier impacto o exposición a cambios extremos de temperatura. C. Cada 6 meses. D. Solo cuando parecen ser inexactos. Respuesta. B. Después de cualquier impacto o exposición a cambios extremos de temperatura. Los termómetros deben calibrarse regularmente, especialmente después de haber sido golpeados o expuestos a cambios significativos de temperatura, para asegurar la precisión en las lecturas de temperatura. Pregunta 25. ¿Cuáles son las pautas para usar guantes en la preparación de alimentos? A. Los guantes son opcionales y no necesarios. B. Cambiar guantes cada hora, independientemente de la tarea. C. Cambiar guantes después de manipular carne cruda o al pasar de un tipo de alimento a otro. D. Lavar y reutilizar los guantes para reducir el desperdicio. Respuesta. C. Cambiar guantes después de manipular carne cruda o al pasar de un tipo de alimento a otro. Los guantes deben cambiarse para evitar la contaminación cruzada después de manipular carne cruda, entre diferentes tareas alimentarias o cuando se ensucian o rasgan. Pregunta 26. ¿Cómo se debe transportar la comida para mantener su seguridad? A. En cualquier vehículo, siempre que sea rápido. B. A temperatura ambiente para evitar la condensación. C. En recipientes aislados para mantener las temperaturas adecuadas. D. Abiertos al aire para evitar la acumulación de humedad. Respuesta C. En recipientes aislados para mantener las temperaturas adecuadas. La comida debe transportarse en recipientes aislados para mantener las temperaturas adecuadas y prevenir la contaminación, asegurando la seguridad alimentaria durante el transporte. Pregunta 27. ¿Cuál es la mejor práctica para recalentar alimentos? A. Recalentar a temperatura ambiente. B. Calentar a al menos 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, durante 15 segundos. C. Recalentar en un microondas durante 1 minuto. D. Calentar en un horno a baja temperatura durante varias horas. Respuesta B. Calentar a al menos 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, durante 15 segundos. La mejor práctica para recalentar alimentos es calentarlos a una temperatura interna de al menos 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, durante 15 segundos para asegurar que sean seguros para comer. Pregunta 28. Describa la vestimenta apropiada para manipuladores de alimentos. A. Ropa casual y cómoda. B. Uniforme limpio, restricción del cabello y zapatos cerrados. C. Joyas y relojes para la expresión personal. D. Camisetas sin mangas para mantenerse fresco. Respuesta B. Uniforme limpio, restricción del cabello y zapatos cerrados.
La vestimenta apropiada para manipuladores de alimentos incluye un uniforme limpio, restricción del cabello, como un sombrero o una redecilla, y zapatos cerrados para mantener la higiene y seguridad en la cocina. Pregunta 29. ¿Cómo se puede asegurar la seguridad de los alimentos servidos en un buffet? A. Usar protectores contra estornudos y mantener los alimentos a temperaturas correctas. B. Dejar los alimentos afuera mientras haya demanda de los clientes. C. Servir los alimentos en recipientes grandes para reducir la frecuencia de relleno. D. Rotar los alimentos cada hora, independientemente de la temperatura. Respuesta A. Usar protectores contra estornudos y mantener los alimentos a temperaturas correctas. Para asegurar la seguridad de los alimentos servidos en un buffet, use protectores contra estornudos y mantenga las temperaturas adecuadas de los alimentos calientes, por encima de 135 grados Fahrenheit, y fríos, por debajo de 41 grados Fahrenheit. Pregunta 30. ¿Cuáles son los componentes clave de un plan de retiro de alimentos? A. Identificar el artículo alimenticio, notificar a los clientes y retirar el artículo del inventario. B. Descontar el artículo retirado para venderlo rápidamente. C. Ignorar el retiro y continuar vendiendo el producto. D. Esperar instrucciones adicionales de los proveedores. Respuesta A. Identificar el artículo alimenticio, notificar a los clientes y retirar el artículo del inventario. Un plan de retiro de alimentos debe incluir la identificación del artículo específico, notificar a los clientes potencialmente afectados y retirar el artículo del inventario y la venta. Pregunta 31. ¿Cuáles son los requisitos legales para la salud e higiene de los empleados en un establecimiento de servicios de alimentos? A. Los empleados deben ducharse diariamente. B. Los empleados deben reportar cualquier enfermedad que pueda transmitirse a través de los alimentos. C. No hay requisitos para la salud e higiene. D. Los empleados deben usar perfume o colonia. Respuesta B. Los empleados deben reportar cualquier enfermedad que pueda transmitirse a través de los alimentos. Los requisitos legales para la salud e higiene de los empleados en un establecimiento de servicios de alimentos incluyen reportar cualquier enfermedad que pueda transmitirse a través de los alimentos, practicar una buena higiene personal y seguir los procedimientos adecuados de lavado de manos. Pregunta 32. ¿Cuál es la importancia de una hoja de datos de seguridad de materiales, MSDS, en una cocina? A. Enumera las mejores recetas y técnicas de cocina. B. Proporciona información sobre el uso seguro y los peligros de los productos químicos de limpieza. C. Detalla la información nutricional de todos los ingredientes utilizados. D. Se utiliza para rastrear inventario y pedir suministros. Respuesta B. Proporciona información sobre el uso seguro y los peligros de los productos químicos de limpieza. Una hoja de datos de seguridad de materiales, MSDS, es importante en una cocina ya que proporciona información detallada sobre el manejo seguro, los peligros potenciales y los procedimientos de emergencia relacionados con el uso de productos químicos de limpieza y otros materiales peligrosos. Pregunta 33. ¿Cómo se debe reportar un brote de enfermedades transmitidas por alimentos? A. Solo al gerente del restaurante. B. A las autoridades de salud locales y al CDC. C. En las redes sociales para informar al público. D. No reportarlo. Manejar internamente. Respuesta B. A las autoridades de salud locales y al CDC. En caso de un brote de enfermedades transmitidas por alimentos, se debe reportar a las autoridades de salud locales
y potencialmente a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para una investigación y respuesta adecuada. Pregunta 34. ¿Cuáles son las pautas para limpiar y desinfectar tablas de cortar? A. Enjuagar solo con agua después de cada uso. B. Limpiar con jabón y agua. Luego desinfectar entre diferentes tipos de alimentos. C. Usar la misma tabla de cortar para todos los alimentos para mantener la consistencia. D. Reemplazar las tablas de cortar anualmente. Respuesta. B. Limpiar con jabón y agua. Luego desinfectar entre diferentes tipos de alimentos. Las tablas de cortar deben limpiarse con jabón y agua, y luego desinfectarse entre usos, especialmente entre diferentes tipos de alimentos, para prevenir la contaminación cruzada. Pregunta 35. ¿Cómo se deben almacenar los mariscos vivos? A. En un recipiente sellado. B. Sobre hielo y en un recipiente que permita el drenaje. C. A temperatura ambiente. D. Sumergidos en agua. Respuesta. B. Sobre hielo y en un recipiente que permita el drenaje. Los mariscos vivos deben almacenarse sobre hielo y en un recipiente que permita el drenaje para mantenerlos frescos y prevenir el crecimiento bacteriano. Pregunta 36. ¿Cuál es la importancia de mantener un alto nivel de higiene personal en la cocina? A. Mejora el sabor de la comida. B. Previene la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos. C. Solo es importante por razones estéticas. D. Acelera el proceso de cocción. Respuesta. B. Previene la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos. Mantener un alto nivel de higiene personal en la cocina es crucial para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos y asegurar la manipulación segura de los alimentos. Pregunta 37. ¿Cuáles son las pautas para establecer y monitorear las temperaturas en las unidades de refrigeración? A. Revisar las temperaturas una vez a la semana. B. Mantener los refrigeradores a 41 grados Fahrenheit, 5 grados Celsius o menos. C. Configurar los refrigeradores a temperatura ambiente. D. Monitorear las temperaturas solo cuando se agreguen nuevos alimentos. Respuesta. B. Mantener los refrigeradores a 41 grados Fahrenheit, 5 grados Celsius o menos. Las pautas para establecer y monitorear las temperaturas en las unidades de refrigeración incluyen mantener los refrigeradores a 41 grados Fahrenheit, 5 grados Celsius o menos, y revisar regularmente estas temperaturas para garantizar la seguridad de los alimentos. Pregunta 38. ¿Cuáles son los puntos críticos de control en una cocina estándar? A. Puntos donde se sirve la comida a los clientes. B. Solo los puntos donde se cocina la comida. C. Puntos donde se puede prevenir o reducir el riesgo de contaminación de alimentos o el crecimiento de patógenos. D. La entrada y salida de la cocina. Respuesta. C. Puntos donde se puede prevenir o reducir el riesgo de contaminación de alimentos o el crecimiento de patógenos. Los puntos críticos de control en una cocina estándar son etapas en el proceso de preparación de alimentos donde se puede controlar, prevenir o reducir el riesgo de contaminación de alimentos o el crecimiento de patógenos. Pregunta 39. ¿Cuál es el procedimiento para usar de manera segura un enfriador rápido en una cocina comercial? A. Usarlo para enfriar la comida a temperatura ambiente antes de refrigerarla. B. Enfriar rápidamente los alimentos de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit dentro de 2 horas, luego a 41 grados Fahrenheit o menos dentro de 4 horas. C.
Mantener el enfriador a temperatura ambiente para eficiencia energética. D. Usarlo para almacenar productos secos. Respuesta B. Enfriar rápidamente los alimentos de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit dentro de 2 horas, luego a 41 grados Fahrenheit o menos dentro de 4 horas. El procedimiento correcto para usar un enfriador rápido implica enfriar rápidamente los alimentos de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit dentro de 2 horas, y luego a 41 grados Fahrenheit o menos en las siguientes 4 horas para prevenir el crecimiento bacteriano. Pregunta 40. ¿Cuál es el rol de los departamentos de salud locales en la seguridad alimentaria? A. Proporcionan ingredientes para los restaurantes. B. Solo están involucrados en caso de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. C. Realizan inspecciones regulares y hacen cumplir las regulaciones de seguridad alimentaria. D. Ofrecen clases de cocina al personal del restaurante. Respuesta. C. Realizan inspecciones regulares y hacen cumplir las regulaciones de seguridad alimentaria. Los departamentos de salud locales juegan un papel crucial en la seguridad alimentaria al realizar inspecciones regulares de los establecimientos de servicios de alimentos, hacer cumplir las regulaciones de seguridad alimentaria y proporcionar orientación y recursos sobre la manipulación adecuada de alimentos y prácticas de higiene. Pregunta 41. ¿Cómo debe manejar un restaurante las preferencias alimentarias y las restricciones dietéticas de los clientes? A. Ignorarlas ya que complican el proceso de cocina. B. Ofrecer un menú limitado para evitar confusiones. C. Acomodarlas dentro de lo razonable y asegurar que el personal esté al tanto de posibles alérgenos. D. Aceptar restricciones dietéticas solo si están confirmadas por un médico. Respuesta. C. Acomodarlas dentro de lo razonable y asegurar que el personal esté al tanto de posibles alérgenos. Los restaurantes deben acomodar razonablemente las preferencias alimentarias y las restricciones dietéticas de los clientes, asegurando que el personal esté informado sobre posibles alérgenos y riesgos de contaminación cruzada. Pregunta 42. ¿Cuáles son los métodos seguros para descongelar carne? A. Dejarla en el mostrador durante la noche. B. Bajo agua fría corriente, en el microondas o en el refrigerador. C. En agua caliente para acelerar el proceso. D. Cocinar directamente desde el estado congelado. Respuesta. B. Bajo agua fría corriente, en el microondas o en el refrigerador. Los métodos seguros para descongelar carne incluyen bajo agua fría corriente, en el microondas o gradualmente en el refrigerador para prevenir el crecimiento de bacterias dañinas. Pregunta 43. ¿Cuáles son los procedimientos para manejar un retiro de alimentos? A. Seguir usando el producto hasta que se acabe. B. Aislar y etiquetar el producto retirado, informar al personal relevante y seguir las instrucciones del fabricante para la eliminación o devolución. C. Donar el producto retirado para minimizar el desperdicio. D. Usar el producto retirado solo para las comidas del personal. Respuesta. B. Aislar y etiquetar el producto retirado, informar al personal relevante y seguir las instrucciones del fabricante para la eliminación o devolución. Al manejar un retiro de alimentos, se debe aislar y etiquetar el producto retirado, informar al personal relevante y seguir las instrucciones del fabricante para una eliminación o devolución segura. Pregunta 44. ¿Cómo se debe manejar el hielo utilizado para la conservación de alimentos? A. Reutilizar el hielo para bebidas después de usarlo en la conservación de alimentos. B. Usar el mismo hielo repetidamente para la conservación de alimentos. C.
Almacenar el hielo en un recipiente limpio y sanitario y no usarlo para consumo. D. Permitir que el hielo se derrita y se vuelva a congelar para su reutilización. Respuesta C. Almacenar el hielo en un recipiente limpio y sanitario y no usarlo para consumo. El hielo utilizado para la conservación de alimentos debe almacenarse en un recipiente limpio y sanitario, y no debe usarse para consumo para prevenir la contaminación cruzada. Pregunta 45. ¿Cuáles son los factores clave para mantener un ambiente de cocina seguro y sanitario? A. Alta temperatura y baja humedad. B. Limpieza y desinfección regulares. Almacenamiento adecuado de alimentos y control de plagas. C. Iluminación tenue y equipo mínimo. D. Presencia limitada de personal en la cocina. Respuesta B. Limpieza y desinfección regulares. Almacenamiento adecuado de alimentos y control de plagas. Los factores clave para mantener un ambiente de cocina seguro y sanitario incluyen la limpieza y desinfección regulares de superficies y equipos, el almacenamiento adecuado de alimentos y medidas efectivas de control de plagas. Pregunta 46. ¿Cómo se puede prevenir el contacto cruzado de alérgenos en la cocina? A. Solo sirviendo alimentos libres de alérgenos. B. Usando equipo y utensilios separados para ingredientes alergénicos. C. Ignorando alérgenos menores ya que tienen un impacto limitado. D. Cocinando alimentos alergénicos a temperaturas más altas. Respuesta. B. Usando equipo y utensilios separados para ingredientes alergénicos. Para prevenir el contacto cruzado de alérgenos en la cocina, use equipo y utensilios separados para preparar ingredientes alergénicos y asegure una estricta separación de otros alimentos. Pregunta 47. ¿Cuáles son las principales causas de enfermedades transmitidas por los alimentos? A. Temperaturas de cocción y enfriamiento inadecuadas, mala higiene personal y equipo contaminado. B. Comer demasiada comida. C. Comida cocinada a alta temperatura. D. Servir comida en porciones grandes. Respuesta. A. Temperaturas de cocción y enfriamiento inadecuadas, mala higiene personal y equipo contaminado. Las principales causas de enfermedades transmitidas por los alimentos incluyen temperaturas de cocción y enfriamiento inadecuadas, mala higiene personal de los manipuladores de alimentos y el uso de equipos o superficies contaminadas. Pregunta 48. ¿Cómo debe un gerente de servicios de alimentos tratar a un empleado que está enfermo? A. Permitir que sigan trabajando pero evitar que manejen alimentos. B. Enviarlo a casa y reportar la enfermedad si es una enfermedad de notificación obligatoria. C. Darle medicamentos y mantenerlo en el trabajo. D. Hacer que trabaje en un área separada, lejos de los demás. Respuesta B. Enviarlo a casa y reportar la enfermedad si es una enfermedad de notificación obligatoria. Un gerente de servicios de alimentos debe enviar a un empleado enfermo a casa, especialmente si tiene síntomas de una enfermedad de notificación obligatoria, para prevenir la propagación de la enfermedad. Pregunta 49. ¿Cuáles son las prácticas seguras para usar y almacenar herramientas de cocina afiladas? A. Dejarlas en el fregadero para el personal de limpieza. B. Guardarlas en un área designada, manejarlas con cuidado y mantenerlas afiladas. C. Guardarlas con los mangos hacia arriba para facilitar el acceso. D. Afilarlas solo una vez al año para mantener su calidad. Respuesta. B. Guardarlas en un área designada, manejarlas con cuidado y mantenerlas afiladas. Las prácticas seguras para usar y almacenar herramientas de cocina afiladas incluyen guardarlas en un área designada,
Manejarlas con cuidado para evitar lesiones y mantenerlas afiladas para un uso eficiente. Pregunta 50. ¿Cómo puede verificar que sus proveedores están proporcionando productos alimenticios seguros? A. Probando los productos usted mismo. B. Confiar en la reputación del proveedor sin verificación. C. Realizando auditorías regulares, revisando los registros de seguridad alimentaria y asegurándose de que cumplan con los estándares regulatorios. D. Solo comprar a proveedores locales. Respuesta C. Realizando auditorías regulares, revisando los registros de seguridad alimentaria y asegurándose de que cumplan con los estándares regulatorios. Verificar que los proveedores están proporcionando productos alimenticios seguros implica realizar auditorías regulares de sus instalaciones, revisar sus registros de seguridad alimentaria y asegurarse de que cumplan con los estándares regulatorios. Pregunta 51. ¿Cuáles son las pautas para donaciones de alimentos y seguridad alimentaria? A. Solo donar artículos no perecederos. B. Donar alimentos que estén fuera de su fecha de vencimiento para reducir el desperdicio. C. Asegurarse de que el alimento sea seguro, esté debidamente etiquetado y dentro de su fecha de uso. D. No se recomiendan las donaciones de alimentos por razones de seguridad. Respuesta: C. Asegurarse de que el alimento sea seguro, esté debidamente etiquetado y dentro de su fecha de uso. Al donar alimentos, es importante asegurarse de que el alimento sea seguro para el consumo, esté debidamente etiquetado y dentro de su fecha de uso o vencimiento, para mantener la seguridad alimentaria. Pregunta 52. ¿Cómo deben almacenarse los alimentos perecederos en el congelador? A. A 0 grados Fahrenheit, 18 grados Celsius, o por debajo. B. A temperatura ambiente antes de congelar. C. En múltiples capas para mejor aislamiento. D. Sin empaquetar para ahorrar espacio. Respuesta: A. A 0 grados Fahrenheit, 18 grados Celsius, o por debajo. Los alimentos perecederos deben almacenarse en el congelador a 0 grados Fahrenheit, 18 grados Celsius, o por debajo para preservar su calidad y prevenir el crecimiento de bacterias dañinas. Pregunta 53. ¿Cuáles son las mejores prácticas para limpiar y desinfectar una cocina comercial? A. Limpiar solo al final del día para ahorrar tiempo. B. Usar el mismo paño para todas las superficies para mantener la consistencia. C. Limpiar y desinfectar regularmente todas las superficies, equipos y utensilios, y usar agentes de limpieza adecuados. D. La limpieza y desinfección solo son necesarias cuando hay suciedad visible. Respuesta: C. Limpiar y desinfectar regularmente todas las superficies, equipos y utensilios, y usar agentes de limpieza adecuados. Las mejores prácticas incluyen la limpieza y desinfección regular de todas las superficies de la cocina, equipos y utensilios, usando agentes de limpieza y desinfección apropiados para mantener un ambiente higiénico. Pregunta 54. ¿Cómo debe un gerente asegurarse de cumplir con las regulaciones locales de seguridad alimentaria? A. Adivinando lo que probablemente se requiere. B. Siguiendo estrictamente las pautas y manteniéndose actualizado con cualquier cambio en las regulaciones. C. Enfocándose solo en las regulaciones principales e ignorando las menores. D. Asumiendo que el personal conoce las regulaciones sin verificación. Respuesta: B. Siguiendo estrictamente las pautas y manteniéndose actualizado con cualquier cambio en las regulaciones. Un gerente debe asegurarse de cumplir con las regulaciones locales de seguridad alimentaria, siguiendo estrictamente las pautas actuales,
y manteniéndose informado sobre cualquier cambio o actualización de estas regulaciones. Pregunta 55. ¿Cómo debe un gerente de servicios de alimentos implementar un sistema de rotación de alimentos para asegurar la frescura? A. Usar primero los artículos de alimentos más viejos, según las fechas de vencimiento. B. Siempre usar el nuevo inventario antes que el viejo. C. Ignorar las fechas de vencimiento para reducir el desperdicio. D. Rotar según el color y la textura de los alimentos. Respuesta A. Usar primero los artículos de alimentos más viejos, según las fechas de vencimiento. Implementar un sistema de rotación de alimentos implica usar primero el inventario más antiguo, según las fechas de vencimiento o de uso, método FIFO, para asegurar la frescura de los alimentos y reducir el desperdicio. Pregunta 56. ¿Cómo puede un restaurante reducir el riesgo de norovirus? A. Solo sirviendo alimentos cocidos. B. Lavado regular de manos, limpieza adecuada de superficies contaminadas y excluir a empleados enfermos del trabajo. C. Usando purificadores de aire en todo el restaurante. D. Ignorando síntomas menores en el personal, ya que no son graves. Respuesta B. Lavado regular de manos, limpieza adecuada de superficies contaminadas y excluir a empleados enfermos del trabajo. Para reducir el riesgo de norovirus, un restaurante debe hacer cumplir el lavado regular de manos, limpiar y desinfectar adecuadamente las superficies que puedan estar contaminadas, y asegurarse de que los empleados enfermos, especialmente aquellos con síntomas gastrointestinales, no vengan a trabajar. Pregunta 57. ¿Cuáles son las pautas para usar un microondas para cocinar en una cocina comercial? A. Cocinar los alimentos durante la mitad del tiempo recomendado para ahorrar energía. B. Revolver y rotar los alimentos a mitad de la cocción y asegurarse de que alcancen la temperatura requerida. C. Usarlo solo para recalentar café o té. D. Cubrir los alimentos con papel de aluminio para mejorar la cocción. Respuesta B. Revolver y rotar los alimentos a mitad de la cocción y asegurarse de que alcancen la temperatura requerida. Al usar un microondas para cocinar, es importante revolver y rotar los alimentos a mitad de la cocción para asegurar un calentamiento uniforme y verificar que alcancen la temperatura interna requerida. Pregunta 58. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos tratar con cortes o heridas? A. Continuar trabajando pero evitar el contacto directo con los alimentos. B. Cubrir la herida con una venda y usar guantes. C. Dejar la herida expuesta para que sane de forma natural. D. Irse a casa hasta que la herida esté completamente curada. Respuesta B. Cubrir la herida con una venda y usar guantes. Si un manipulador de alimentos tiene un corte o herida, debe cubrirse adecuadamente con una venda impermeable y usar guantes para evitar la contaminación de los alimentos. Pregunta 59. ¿Cuáles son los procedimientos para desinfectar utensilios y equipos? A. Limpiar con un paño seco después de usar. B. Enjuagar solo con agua para mantener la integridad del material. C. Lavar con agua y jabón. Luego aplicar una solución desinfectante aprobada. D. Desinfectar solo una vez a la semana para evitar el uso excesivo de químicos. Respuesta C. Lavar con agua y jabón. Luego aplicar una solución desinfectante aprobada. El procedimiento adecuado para desinfectar utensilios y equipos implica primero lavarlos con agua y jabón. Luego aplicar una solución desinfectante aprobada para eliminar eficazmente las bacterias y otros patógenos. Pregunta 60.
¿Cómo garantiza un gerente de servicio de alimentos la seguridad de los alimentos durante el transporte? A. Probando los alimentos antes y después del transporte. B. Transportar alimentos a temperaturas seguras, usar contenedores aislados y verificar las temperaturas al llegar. C. Enviar todos los alimentos a temperatura ambiente por conveniencia. D. Confiar en el juicio del conductor para la seguridad alimentaria. Respuesta B. Transportar alimentos a temperaturas seguras, usar contenedores aislados y verificar las temperaturas al llegar. Para garantizar la seguridad de los alimentos durante el transporte, es importante transportarlos a temperaturas seguras, usar contenedores aislados para mantener estas temperaturas y verificar las temperaturas al llegar para asegurarse de que se hayan mantenido durante todo el trayecto. Pregunta 61. ¿Cuáles son las mejores prácticas para el etiquetado de menús e información sobre alérgenos? A. Listar los ingredientes solo si los clientes lo piden. B. Usar términos genéricos para cubrir todos los posibles alérgenos. C. Etiquetar claramente todos los posibles alérgenos y proporcionar listas detalladas de ingredientes. D. Evitar servir platos que contengan alérgenos comunes. Respuesta C. Etiquetar claramente todos los posibles alérgenos y proporcionar listas detalladas de ingredientes. Las mejores prácticas para el etiquetado de menús y la información sobre alérgenos incluyen etiquetar claramente todos los posibles alérgenos y proporcionar listas detalladas de ingredientes para informar a los clientes con alergias. Pregunta 62. ¿Cómo debe un establecimiento de servicios de alimentos manejar las sobras? A. Desechar todas las sobras al final del día. B. Enfriar y almacenar correctamente las sobras y usarlas dentro de un marco de tiempo seguro. C. Dejar las sobras a temperatura ambiente para su reutilización rápida. D. Recalentar las sobras solo una vez antes de servir. Respuesta. B. Enfriar y almacenar correctamente las sobras y usarlas dentro de un marco de tiempo seguro. Las sobras deben ser enfriadas y almacenadas correctamente en el refrigerador o congelador y usarse dentro de un marco de tiempo seguro para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 63. ¿Cuáles son las reglas con respecto a los manipuladores de alimentos con barbas o cabello largo? A. No se permiten barbas ni cabello largo en la cocina. B. No hay reglas específicas, ya que no afectan la seguridad alimentaria. C. Mantener las barbas y el cabello largo bien recortados y cubiertos. D. Usar gel o spray para mantener el cabello en su lugar. Respuesta C. Mantener las barbas y el cabello largo bien recortados y cubiertos. Los manipuladores de alimentos con barbas o cabello largo deben mantenerlos bien recortados y cubiertos. Por ejemplo, usando una red para el cabello o protector de barba, para prevenir la contaminación física de los alimentos. Pregunta 64. ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo una sesión de capacitación en seguridad alimentaria? A. Recordatorios verbales informales durante las horas de trabajo. B. Una revisión anual de las pautas de seguridad alimentaria. C. Capacitación integral que cubra todos los aspectos de la seguridad alimentaria, con actualizaciones regulares. D. Capacitar solo a los nuevos empleados. Respuesta C. Capacitación integral que cubra todos los aspectos de la seguridad alimentaria, con actualizaciones regulares. El proceso para llevar a cabo una sesión de capacitación en seguridad alimentaria debe incluir capacitación integral que cubra todos los aspectos de la seguridad alimentaria, con actualizaciones y refrescos regulares para asegurar que el personal esté continuamente informado.
Pregunta 65. ¿Cómo puede un restaurante gestionar eficazmente el inventario de alimentos para la seguridad? A. Ordenando grandes cantidades para reducir la frecuencia de entregas. B. Revisiones regulares. Almacenamiento adecuado y uso de un sistema PEPS. Primero en entrar, primero en salir. C. Manteniendo registros de inventario solo para artículos de alto costo. D. Confiando en la memoria del personal para los niveles de inventario. Respuesta B. Revisiones regulares, almacenamiento adecuado y uso de un sistema PEPS. Primero en entrar, primero en salir. La gestión eficaz del inventario de alimentos para la seguridad incluye revisiones regulares de inventario, condiciones de almacenamiento adecuadas y el uso de un sistema PEPS para asegurar la frescura y reducir el desperdicio. Pregunta 66. ¿Cuáles son las pautas para servir alimentos a poblaciones vulnerables? Por ejemplo, ancianos, bebés. A. Servir la misma comida que para otros clientes, pero en porciones más pequeñas. B. Evitar servir alimentos de alto riesgo y asegurar que los alimentos se cocinen a temperaturas seguras. C. Enfocarse solo en alimentos blandos. D. Usar más especias y condimentos. Respuesta B. Evitar servir alimentos de alto riesgo y asegurar que los alimentos se cocinen a temperaturas seguras. Al servir alimentos a poblaciones vulnerables, es importante evitar alimentos de alto riesgo, como pescado crudo o productos lácteos no pasteurizados, y asegurar que todos los alimentos se cocinen a temperaturas seguras para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 67. ¿Cómo debe un gerente abordar una infracción encontrada durante una inspección de salud? A. Disputar la infracción sin importar su validez. B. Ignorarla si parece menor. C. Corregir la infracción de inmediato e implementar medidas para prevenir su recurrencia. D. Esperar a la próxima inspección para abordarla. Respuesta C. Corregir la infracción de inmediato e implementar medidas para prevenir su recurrencia. Un gerente debe abordar prontamente cualquier infracción encontrada durante una inspección de salud, corrigiendo el problema y tomando medidas para prevenir que vuelva a ocurrir en el futuro. Pregunta 68. ¿Cuáles son las mejores prácticas para estaciones de lavado de manos en una cocina? A. Tener una sola estación para lavado de manos y limpieza de utensilios. B. Asegurar fácil accesibilidad, señalización adecuada y suministros adecuados como jabón y toallas de papel. C. Usar desinfectante de manos como sustituto del lavado de manos. D. Limitar el lavado de manos para evitar el desperdicio de agua. Respuesta B. Asegurar fácil accesibilidad, señalización adecuada y suministros adecuados como jabón y toallas de papel. Las mejores prácticas para estaciones de lavado de manos en una cocina incluyen asegurar que sean fácilmente accesibles, claramente señalizadas y bien abastecidas con suministros de lavado de manos como jabón y toallas de papel. Pregunta 69. ¿Cómo debe una cocina manejar el uso de aditivos y conservantes alimentarios? A. Usarlos liberalmente para mejorar el sabor y la vida útil. B. Evitarlos completamente en todos los platos. C. Usarlos de acuerdo con las pautas reglamentarias y etiquetarlos adecuadamente en los platos. D. Usar solo aditivos y conservantes naturales. Respuesta C. Usarlos de acuerdo con las pautas reglamentarias y etiquetarlos adecuadamente en los platos. El uso de aditivos y conservantes alimentarios en una cocina debe cumplir con las pautas reglamentarias y su presencia debe ser etiquetada adecuadamente en los platos,
especialmente para los clientes con sensibilidades o alergias. Pregunta 70. ¿Cuál es el procedimiento para manejar un incidente de asfixia en un restaurante? A. Esperar a que la persona expulse la obstrucción tosiendo. B. Ofrecer agua a la persona que se está asfixiando. C. Realizar la maniobra de Heimlich o llamar a los servicios de emergencia si es necesario. D. Iniciar inmediatamente la RCP. Respuesta C. Realizar la maniobra de Heimlich o llamar a los servicios de emergencia si es necesario. En caso de un incidente de asfixia, el personal debe estar capacitado para realizar la maniobra de Heimlich en una persona que se está asfixiando y llamar a los servicios de emergencia si no se desaloja la obstrucción. Pregunta 71. ¿Cómo debe un gerente de servicio de alimentos documentar los procedimientos y incidentes de seguridad alimentaria? A. Mantener todos los registros en la memoria para fácil recuperación. B. Documentar en un diario personal que se mantenga privado. C. Mantener registros detallados en un libro de registro o sistema digital para fácil seguimiento y verificación. D. Solo documentar incidentes que resulten en quejas de clientes. Respuesta C. Mantener registros detallados en un libro de registro o sistema digital para fácil seguimiento y verificación. Un gerente de servicio de alimentos debe documentar los procedimientos e incidentes de seguridad alimentaria de manera detallada y organizada, usando un libro de registro o sistema digital, para asegurar un fácil seguimiento, verificación y cumplimiento con las regulaciones. Pregunta 72. ¿Cuáles son las pautas para el uso seguro de colorantes y saborizantes alimentarios? A. Usar tanto como se desee para mejorar la apariencia y el sabor. B. Usar solo colorantes y saborizantes naturales. C. Seguir las instrucciones del fabricante y las pautas reglamentarias para un uso seguro. D. Evitar usar cualquier colorante o saborizante para mantener la pureza de los alimentos. Respuesta. C. Seguir las instrucciones del fabricante y las pautas reglamentarias para un uso seguro. Al usar colorantes y saborizantes alimentarios, es importante seguir las instrucciones del fabricante y adherirse a las pautas reglamentarias para asegurar que se usen de manera segura y adecuada. Pregunta 73. ¿Cómo puede un restaurante asegurar la seguridad de las áreas de buffet y autoservicio? A. Permitir que los clientes usen sus propios utensilios para servir. B. Configurar el buffet sin controles de temperatura o monitoreo. C. Monitorear y mantener regularmente las temperaturas adecuadas de los alimentos y asegurar que los utensilios se cambien frecuentemente. D. Solo rellenar los platos cuando estén completamente vacíos. Respuesta C. Monitorear y mantener regularmente las temperaturas adecuadas de los alimentos y asegurar que los utensilios se cambien frecuentemente. Para asegurar la seguridad de las áreas de buffet y autoservicio, monitorear y mantener regularmente las temperaturas adecuadas de los alimentos, cambiar los utensilios de servicio con frecuencia y asegurar que el área se mantenga limpia e higiénica. Pregunta 74. ¿Cuáles son los requisitos para la ventilación y calidad del aire en una cocina comercial? A. La ventilación no es necesaria si hay ventanas presentes. B. Ventilación mínima para mantener los aromas contenidos. C. Ventilación adecuada para eliminar humo, vapor y humos de cocina. D. Uso de ambientadores para mejorar la calidad del aire. Respuesta. C. Ventilación adecuada para eliminar humo, vapor y humos de cocina. Las cocinas comerciales requieren sistemas de ventilación adecuados para eliminar el humo, vapor, humos de cocina y cualquier partícula en el aire,
asegurando un entorno de trabajo seguro y cómodo. Pregunta 75. ¿Cómo debe un restaurante manejar las quejas de los clientes sobre la calidad o seguridad de los alimentos? A. Desestimarlas como opiniones subjetivas. B. Escuchar atentamente, disculparse, abordar el problema y tomar medidas para evitar la recurrencia. C. Ofrecer un descuento en futuras compras. D. Culpar al cliente por hacer un pedido incorrecto. Respuesta. B. Escuchar atentamente, disculparse, abordar el problema y tomar medidas para evitar la recurrencia. Al manejar quejas de los clientes sobre la calidad o seguridad de los alimentos, es importante escuchar atentamente, disculparse, abordar el problema de inmediato y tomar medidas para evitar que tales incidentes vuelvan a ocurrir.